Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 11 de junio de 1938 y los franquistas han logrado importantes avances en las provincias de Castellón y Huesca. Comenzaremos por orden cronológico en el frente de Levante, en la provincia de Castellón. Tanto el destacamento de enlace de García Baliño como el Cuerpo de Ejército de Galicia de Antonio Aranda han continuado con su ofensiva hacia Castellón de la Plana y han logrado ocupar diferentes localidades. Comenzando cronológicamente, el día 5, el destacamento de enlace ocupó el pueblo de Chodos en el maestrazgo de Castellón. Durante 3 días no lograron progresar, pero el 8 de junio el Cuerpo de Ejército de Galicia enlaza con las tropas de García Baliño cuando la Cuarta División de Navarra entró en la localidad de Atzaneta, cerca de Chodos precisamente. 2 días después, el 10 de junio, la misma división navarra tomó la localidad de Costur, al sur de Atzaneta, acercándose a la carretera entre Castellón de la Plana y Teruel. El día 11, es decir hoy, los republicanos contraatacan en el sector de Borriol, al norte de Castellón de la Plana, pero es inútil. Los franquistas avanzan en 2 frentes desde el sector de la costa el mismo día, y son los primeros avances en la costa de Castellón desde hace 6 semanas. Concretamente, en la zona más interior, en la zona costera, la 83 División de Infantería ocupó las localidades de Covas de Vinromá, al oeste de Alcalá de Xivert, y la localidad costera de Torreblanca, así como la población menor de Villanueva de Alcolea. Más al interior, la 84 División de Infantería ocupó las localidades de Albocácer, Sarratella y Sierra Engarcerán, de manera que se acercan tanto por el norte como por el oeste a la capital de Castellón. Mientras estos avances preocupan al alto mando republicano, en el sector de Huesca, en el frente de Huesca, las cosas comienzan de nuevo a moverse. Recordemos que desde el 29 de marzo, 7.000 hombres de la 43 División republicana se habían quedado aislados, embolsados en la localidad del Pirineo de Huesca, concretamente en Bielsa. Tras 2 meses y medio de permanecer aislados allí, las tropas franquistas realizan una ofensiva para eliminar esta bolsa el día 9 de junio, tras un bombardeo previo de 48 horas en las localidades de Plan, Gistain, San Juan, Las Puña y Tella, así como la propia Bielsa. Tras este bombardeo, el 9 de junio se inicia el ataque por parte principalmente de la Tercera División del Cuerpo de Ejército de Navarra, dividida en 4 agrupaciones. Atacan la localidad de Salinas, desde el oeste en el Valle de Ordesa y desde el este en el sector de Benasque. Cerca de Benasque logran el mismo día del asalto romper las líneas republicanas en el collado de Saún, de manera que la situación de la 43 División republicana corre serio riesgo de ser aniquilada a menos que escape a Francia. No obstante, en los 2 días siguientes todavía se mantiene en el sector de Bielsa y no hay grandes cambios. Pero estos éxitos franquistas dejan en mal lugar las posibilidades de que la República logre retener Castellón Castellón de la Plana y su último rincón que aún controlan en el frente aragonés. Esto por lo que se refiere, en el aspecto de la guerra terrestre. De lo que es la guerra naval, hay importantes pérdidas de buques mercantes
de las potencias democráticas que siguen comerciando, enviando suministros a la República en el Mediterráneo y que sufren ataques de la aviación italiana con base en Mallorca. Concretamente, esta semana han sido hundidos o gravemente dañados 4 buques británicos y uno francés. Un petrolero británico sin identificar en Alicante el 5 de junio resultó hundido. El 6 de junio, también en Alicante, el mercante San Winifred británico sufrió graves daños. El día 8, en Denia, Alicante, el mercante francés Brisbane sufrió otro ataque aéreo dejándolo hundido, y también fueron hundidos en Castellón el 9 de junio el mercante británico Isadora, y el 10 de junio también en Castellón el también británico Thorhaven. Estos ataques de la aviación italiana al servicio de Franco sobre buques mercantes británicos, aunque eso sí, están en aguas españolas en una zona de guerra, va a preocupar, como ya hemos mencionado, al gabinete británico de Chamberlain, pero no van a tomar medidas ni contra España ni contra Italia. Concluimos con algunos detalles referentes a la política franquista. El 5 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Burgos, Gómez Jordana, se reúne con el embajador alemán von Storer para anunciarle una nueva ley que ha aprobado Franco que limita al 40% las concesiones mineras a Alemania en el territorio peninsular. Esto provoca la protesta del embajador, ya que dice que solo se ha pagado el 10% de la ayuda militar alemana y con una concesión limitada al 40% se tardaría muchísimo en recuperar el dinero invertido, el armamento invertido por Hitler en la Guerra Civil Española. 2 días después, el 7 de junio, el director general de Turismo, Luis Bolín, al que ya le vimos organizando el vuelo del Dragón Rapid para recoger a Franco en Canarias en julio de 1936, pone en práctica una propuesta que llevaba realizando desde febrero, que era la Ruta Nacional del Norte. Nos referimos a una ruta turística en autocar que recorrería toda la parte norte de la península, desde el País Vasco hasta Asturias, de manera que turistas extranjeros pudieran visitar los lugares donde se había combatido victoriosamente contra los republicanos. Para ello se adquirieron 20 autocares y, aunque el primer viaje tendrá lugar en el mes de julio, al ser anunciada la puesta en práctica de la ruta turística, pues lo comentaré ahora. El 1 de julio, por tanto, entre el 1 y el 9 de julio de 1938, tuvo lugar el primer viaje en autocar de esta Ruta Nacional del Norte, en la que viajaron solo 4 turistas, concretamente 3 monjas francesas y un periodista británico. En los 8 días de viaje les condujeron desde Irún a San Sebastián, Bilbao, donde vieron las fortificaciones en sus cercanías del Cinturón de Hierro, Laredo, Santander, el puerto de Fito en Asturias, Covadonga y la propia Oviedo. Aunque al principio solo viajaron 4 personas, esto no tardó en promocionarse adecuadamente y para el mes de agosto la ruta se había ampliado hasta Galicia, llegando hasta Tui en la frontera portuguesa. A partir del próximo invierno 1938 al 39 se crearía la Ruta del Sur, de manera que la Ruta Nacional del Norte se convierte en una de las rutas nacionales de guerra, que en el caso del sur iría desde Sevilla a Córdoba, pasando por Jerez, Cádiz, Algeciras, Málaga y Granada, visitando tanto los restos de las zonas de combate como el patrimonio histórico-artístico de todas las regiones. Cuando en 1950, acabada la guerra en 1939, las rutas nacionales de guerra se reconvertirán en rutas nacionales de España y se ampliarán a Madrid y Barcelona. Concretamente, en verano se hacían rutas por el norte de la península y por el sur en invierno.
El proyecto de Bolín, por tanto, dio unos beneficios de 10 veces superiores a la inversión y pueden calificarse como un éxito tanto económico como propagandístico y turístico. No obstante, no todos los que viajaron fueron como apoyo a la España franquista, sino eran turistas que buscaban conocer España en una situación en que los precios eran más bajos de lo habitual, y algunos eran incluso simpatizantes de la República que querían ver con sus propios ojos cómo era la realidad de la España franquista para luego poder denunciarlo. Pero en el tiempo en que funcionaron las rutas de guerra, se pueden calificar como éxito para Luis Bolín y su oficina de turismo. Con ello concluimos esta segunda semana de junio de 1938, en que la situación va mal para la República tanto en Castellón como en Huesca. Seguiremos informando de lo que sucederá en la Bolsa de Bielsa y en Castellón de la Plana. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.